Chateando con ChatGPT, misticismo y superstición, una distinción teológica esencial. En el corazón de la experiencia religiosa humana subyacen dos fenómenos profundamente distintos que, sin embargo, suelen confundirse tanto en el discurso popular como en la crítica secular de la religión, el misticismo y la superstición. Si bien ambos están relacionados con lo trascendente y lo invisible, sus fundamentos, finalidades y efectos en la vida espiritual no podrían ser más diferentes. Misticismo, el camino de la unión con lo divino. El misticismo es, en términos teológicos, la búsqueda de una unión directa y transformadora con lo absoluto o lo divino. En el contexto de las religiones monoteístas, como el cristianismo, el islam o el judaísmo, el misticismo no es una práctica marginal ni una forma irracional de devoción, sino un camino interior que, partiendo de la revelación y los dogmas establecidos, se orienta hacia una vivencia íntima de Dios. Los místicos no niegan la razón ni la teología sistemática. Más bien, la trascienden en una experiencia que se expresa mediante símbolos, paradojas y poesía. La oración contemplativa, el ascetismo, el silencio y el desapego son instrumentos que conducen al alma a un conocimiento amoroso que no es conceptual, sino experiencial. San Juan de la Cruz, Rumi o el Baal Shem Tov son ejemplos paradigmáticos de esta vía. En términos doctrinales, el misticismo es legítimo siempre que se someta al discernimiento de la fe y no derive en revelaciones privadas que contradigan el núcleo de la tradición religiosa. Es una profundización de lo ya revelado, no una alternativa. Superstición, el desvío del sentido religioso. La superstición, en cambio, se refiere a la atribución indebida de poder espiritual o causalidad sobrenatural a objetos, gestos o fórmulas sin fundamento racional ni revelado. Es, como diría Santo Tomás de Aquino, un exceso de religión, mal orientado. En lugar de confiar en la providencia divina y los medios legítimos de gracia, como la oración o los sacramentos, el supersticioso deposita su fe en amuletos, rituales mecánicos o presagios que prometen protección, suerte o castigo. A diferencia del místico, que busca la transformación del alma, el supersticioso pretende controlar la realidad mediante prácticas externas, muchas veces nacidas del miedo o la ignorancia. La superstición no exige conversión interior ni amor desinteresado, sino que opera bajo una lógica casi mágica de causa y efecto, como si lo divino respondiera a fórmulas automáticas. Teológicamente, la superstición es un error porque desfigura la verdadera relación del ser humano con Dios, convirtiéndola en una negociación o manipulación. La Escritura y la tradición, en todas las grandes religiones, condenan estas prácticas porque desvían la atención del corazón y oscurecen la verdadera fe. Dos caminos opuestos. En resumen, la diferencia central radica en que el misticismo es una respuesta libre y amorosa al misterio de Dios, mientras que la superstición es un intento de manipular lo misterioso sin verdadera apertura al absoluto. El primero nace del silencio interior y la humildad, el segundo, del temor y la necesidad de control. En tiempos en los que crece la confusión espiritual, esta distinción se vuelve indispensable. El teólogo está llamado no solo a defender la fe revelada, sino también a iluminar los caminos del alma, discerniendo con claridad dónde se halla la auténtica experiencia de Dios y dónde solo hay sombras disfrazadas de lo sagrado. Según lo tratado en el artículo anterior, ¿no serían las religiones una forma de superstición? ¿Por qué las afirmaciones de las religiones serían más racionales que aquellas otras a las que se llaman superstición? Esa es una pregunta crucial, y de hecho, ha sido objeto de debate durante siglos en filosofía, teología y antropología. Como teólogo, puedo ofrecer una respuesta desde la perspectiva interna de la fe religiosa, sin ignorar las objeciones externas ni las exigencias racionales del pensamiento contemporáneo. 1. Religión y superstición son lo mismo. En términos superficiales, ambas comparten elementos formales, creencias en realidades invisibles, rituales, símbolos y relatos sagrados. Esta similitud ha llevado a pensadores como Feuerbach, Marx o Freud a considerar la religión como una proyección psicológica o cultural, y, por lo tanto, como una forma más compleja y organizada de superstición. Sin embargo, desde dentro de la tradición teológica, hay criterios claros para distinguir una religión genuina de una superstición. La religión verdadera se apoya en una revelación coherente, sistematizada y contrastada a lo largo de siglos, mientras que la superstición es episódica, dispersa, inconsistente y muchas veces incoherente. La religión plantea una ética universal, una transformación personal y una apertura al misterio, mientras que la superstición busca beneficios inmediatos, protección o control sin exigencia moral profunda. La religión auténtica no se opone a la razón, aunque trascienda su alcance. En cambio, la superstición suele rechazar el examen crítico y se reproduce por repetición y temor. 2. ¿Por qué serían más racionales las afirmaciones religiosas?
No se trata de que las afirmaciones religiosas sean más racionales en el sentido científico, sino de que no son necesariamente irracionales ni arbitrarias. Para explicar esto, podemos distinguir tres niveles. A. Razonabilidad, coherencia interna. Una religión como el cristianismo, el islam o el judaísmo tiene un sistema doctrinal internamente coherente, que ha sido objeto de reflexión filosófica profunda durante siglos. La teología, por ejemplo, no es una colección de dogmas sin crítica, sino un diálogo entre razón y fe, con reglas lógicas y principios hermenéuticos. B. Fundamentación histórica. Las religiones mayores se basan en acontecimientos históricos, figuras concretas y comunidades reales que transmitieron sus experiencias, Moisés, Jesús, Mahoma. Esto las diferencia de supersticiones o mitologías descontextualizadas que no pretenden ser verificables en ningún plano. C. Apertura al sentido. Las religiones responden a preguntas existenciales universales: el sentido de la vida, el sufrimiento, la muerte, el bien y el mal. En vez de ofrecer fórmulas mágicas, ofrecen un marco interpretativo integral que da forma a culturas, leyes, arte y civilizaciones. 3. Desde fuera, toda religión puede parecer superstición. Sí, para quien parte de un materialismo radical o de una epistemología empirista estricta, toda creencia en lo trascendente puede ser vista como superstición. Pero esa postura no es neutral. También es una cosmovisión que implica sus propios actos de fe, por ejemplo, en la capacidad absoluta de la razón o de la ciencia para explicar toda la realidad. El juicio de que la religión es superstición depende, en última instancia, de la concepción que se tenga del conocimiento, de la verdad y de la realidad. En resumen, las religiones pueden ser deformadas por la superstición, pero no se reducen a ella. Una religión auténtica es más que un conjunto de creencias. Es una experiencia comunitaria, ética y trascendental, sometida a discernimiento y abierta a la crítica. La razón y la fe no se excluyen mutuamente, más bien, se fecundan cuando cada una reconoce sus límites. Desde esta perspectiva, la teología no es un discurso sobre lo irracional, sino un intento riguroso de pensar el misterio sin reducirlo. Y ese esfuerzo es, en sí mismo, profundamente racional. Se da por sentado a priori que las religiones son conocimientos, verdad y realidad. Pero es así. Excelente observación. Esa es precisamente una de las preguntas fundamentales de la filosofía de la religión y de la epistemología en general. ¿Las religiones nos comunican algún tipo de conocimiento verdadero sobre la realidad, o son construcciones humanas sin correspondencia objetiva con lo real? 1. ¿Las religiones pretenden comunicar conocimiento? Sí. Toda religión, al menos las grandes tradiciones históricas, afirma que su mensaje no es solo simbólico o útil, sino verdadero. Es decir, sus doctrinas no son meros relatos edificantes, sino afirmaciones sobre la realidad misma: que Dios existe, que el ser humano tiene un alma, que hay un propósito, que el bien y el mal tienen un fundamento objetivo, que existe vida después de la muerte, etc. El problema surge cuando preguntamos: ¿qué tipo de verdad es esa? ¿Es verificable? ¿Es comparable con el conocimiento científico? 2. ¿Qué tipo de conocimiento es el religioso? Aquí debemos distinguir entre distintos modos de verdad. Verdad empírica o científica, se basa en observación, experimentación y verificación. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados Celsius a nivel del mar. Verdad lógica o matemática, se deduce a partir de axiomas mediante reglas formales. Verdad histórica, se construye a partir de documentos, vestigios, fuentes contrastadas. Verdad existencial o experiencial, relacionada con la conciencia, el amor, el sufrimiento, el sentido. La religión, al menos en su núcleo, se sitúa en esta última categoría, pero con pretensiones metafísicas. No dice solo, yo siento a Dios, sino, Dios existe realmente, aunque no se pueda medir. Es decir, no es solo experiencia subjetiva, sino afirmación ontológica. Los creyentes sostienen que la revelación, la tradición y la experiencia espiritual ofrecen un conocimiento válido de la realidad, aunque no del mismo tipo ni con los mismos métodos que la ciencia. 3. ¿Es válido ese conocimiento? Aquí entramos en terreno filosófico. Hay varias posturas. A. Realismo religioso, postura teísta clásica. Afirma que las creencias religiosas corresponden a una realidad objetiva. La verdad religiosa es revelada por Dios y puede ser conocida, aunque imperfectamente, por el ser humano. Esta es la postura del cristianismo clásico, del islam, del judaísmo tradicional y de muchas formas del hinduismo y el budismo mahayana. B. Constructivismo religioso, perspectiva más antropológica o fenomenológica. Sostiene que las religiones son estructuras simbólicas construidas por los seres humanos para dar sentido al mundo.
Tienen valor cultural y existencial, pero no hacen afirmaciones verdaderas sobre una realidad trascendente en sí. C. Fideísmo o subjetivismo religioso. Sostiene que la religión es un asunto estrictamente personal e íntimo, no evaluable racionalmente. No se puede probar ni refutar, simplemente se vive. D. Crítica secular, ateísmo fuerte o positivismo. Niega toda validez cognitiva a las religiones. Las considera supersticiones, mitos o ilusiones colectivas. Para esta visión, la única forma de conocimiento válida es la empírica y racional. 4. Entonces, la religión es conocimiento. Depende de qué entendamos por conocimiento. Si exigimos verificabilidad empírica, entonces no. Si aceptamos que hay formas de conocimiento no empíricas, metafísicas, existenciales, simbólicas, entonces sí. Desde la teología, se afirma que la religión sí comunica conocimiento, aunque su acceso requiere algo más que razón, requiere experiencia espiritual, tradición interpretativa, apertura a la trascendencia. Pero desde una perspectiva estrictamente empirista, esa afirmación no puede probarse como lo haría una teoría científica. Conclusión. No es legítimo dar por sentado a priori que la religión es conocimiento en sentido fuerte. Es una hipótesis sobre la realidad que debe argumentarse, no asumirse. Lo que distingue a una teología seria de una mera apologética es, justamente, su capacidad para dialogar con otras formas de saber, reconocer sus límites, y justificar por qué considera que la experiencia religiosa puede tener un valor epistemológico. Tu pregunta es clave porque obliga a cualquier teólogo o creyente reflexivo a hacerse responsable de la racionalidad y los fundamentos de su fe, en lugar de repetirla como una fórmula heredada. En ese contexto, ¿cómo explicar las persecuciones y guerras religiosas a lo largo de la historia? Tu pregunta apunta al punto más difícil y doloroso de la historia religiosa. Si las religiones afirman provenir de lo divino, ¿cómo es posible que hayan provocado guerras, intolerancia, persecuciones, incluso genocidios? 1. Contradicción entre lo espiritual y lo violento. Desde una perspectiva teológica, sí, hay una contradicción radical. La religión, en su sentido más profundo, es apertura al misterio, búsqueda de sentido, comunión con el otro y con lo trascendente. Por tanto, usar la religión como justificación de la violencia es una corrupción de su esencia. Pero la historia humana no es el despliegue puro de las ideas. Es el campo donde las ideologías, intereses, pasiones, estructuras de poder y creencias se entrecruzan. La religión, como fuerza poderosa, ha sido frecuentemente instrumentalizada. 2. Causas históricas de las guerras religiosas. Para comprender por qué la religión ha sido fuente de violencia, hay que atender a varios niveles explicativos. A. Religión como legitimación del poder. Muchas veces la religión no fue la causa principal, sino la máscara ideológica de conflictos políticos, económicos o territoriales. Reyes, imperios y gobiernos han invocado a Dios no tanto por devoción, sino para unificar identidades, justificar conquistas o suprimir disidencias. Ejemplos. Las cruzadas no fueron solo por la fe, sino por control geopolítico de Jerusalén y del comercio en el Mediterráneo. La Inquisición no fue solo por herejía, sino para consolidar la unidad política y religiosa en contextos inestables. Las guerras entre católicos y protestantes en Europa respondían tanto a intereses dinásticos y nacionales como a disputas doctrinales. B. La religión como identidad total. En muchas culturas premodernas, la religión no era separable de la política, la moral, la ley y la identidad colectiva. Por tanto, cuestionar una fe no era solo proponer otra idea, era amenazar el orden social entero. Eso explica por qué las diferencias teológicas podían generar conflictos tan intensos. C. Absolutización de lo sagrado. Cuando una religión deja de reconocer sus propios límites, puede convertir su verdad en una verdad totalitaria. Eso ocurre cuando se cree que Dios está de nuestro lado, y que el otro es un enemigo de Dios. En ese punto, la fe se vuelve ideología, y la espiritualidad se transforma en fanatismo. 3. ¿Qué dice la teología sobre esto? Una teología honesta y crítica no puede negar estos hechos. Debe reconocer las culpas históricas de las religiones y sus instituciones. Distinguir entre la revelación espiritual auténtica y su uso político o tribalizado. Promover una relectura de los textos sagrados que impida interpretaciones violentas. Afirmar que la violencia en nombre de Dios es una blasfemia, no un acto de fe. Ya en el siglo XX, teólogos como Hans Küng, el Papa Juan Pablo II o pensadores musulmanes como Abdolkarim Sorush insistieron en que no habrá paz entre los pueblos sin paz entre las religiones, y que la autocrítica es parte esencial de toda espiritualidad madura. 4. La religión lleva inevitablemente a la violencia. No necesariamente. También podríamos invertir la pregunta.
¿Y qué hay de las ideologías no religiosas que también han generado violencia masiva? El siglo XX, el más sangriento de la historia, fue protagonizado por regímenes ateo o secularmente ideologizados: el nazismo, el comunismo estalinista, el maoísmo. La conclusión no es que la religión es violenta por esencia, sino que todo lo humano, incluida la religión, puede corromperse si se absolutiza, se fanatiza o se mezcla con el poder sin control. Conclusión: las guerras religiosas no desmienten necesariamente el valor espiritual de las religiones, pero sí denuncian los peligros de su uso ideológico. No basta con creer en Dios o tener la verdad. Lo decisivo es cómo esa verdad se vive, si conduce al amor o al dominio, a la compasión o a la imposición. La historia de la religión, como la del ser humano, es ambigua. En ella conviven santos y verdugos, mártires y inquisidores. Comprender eso no implica relativizarlo, sino asumir con lucidez la responsabilidad ética de toda creencia. Porque si hay algo más peligroso que una mentira, es una verdad mal usada.